Capítulo 145. En busca de la cura 2. Lit no era nuevo en experimentación humana, pero generalmente lo hacía en secreto, utilizando como sujetos de prueba solo a personas que habían intentado matarlo o se habían atrevido a atacar a su familia, a quienes de todos modos habría matado después de hacerlos pasar por un dolor insoportable. Escuchar que su propuesta era aceptada por un sirviente del reino, sin siquiera plantear objeciones, fue demasiado incluso para él. ¿Este tipo está loco? Quiero decir, a mí también me importa un carajo la vida de las personas, pero al menos finjo preocuparme, especialmente frente a testigos. ¿Qué necesitas? Baregrave preguntó. Un infectado por el parásito anticuración, sin importar la tasa de progreso de la infestación, al menos 3 sanadores competentes y muchas ampollas. Exitoso o no, durante el experimento planeo extraer las toxinas que los parásitos usan para controlar el flujo de maná y, con un poco de suerte, las producidas al morir. Dado que ambos se degradan rápidamente sin un huésped, sería mejor si las ampollas pueden replicar la fuerza vital del huésped, o al menos ralentizar el proceso de deterioro. Sé que los objetos dimensionales están prohibidos, pero necesito algo similar, o la mitad del trabajo será en vano. No te preocupes, no es la primera vez que usamos Small World para contener una enfermedad. Estamos bien equipados para todo tipo de contingencias. ¿Cuándo quieres hacerlo? Lit reflexionó un rato, tratando de hacerlo lo más realista posible. En realidad, podría hacerlo todo por sí mismo, pero la prioridad era no hacer que pareciera demasiado fácil. Por último, pero no menos importante, al delegar parte del trabajo, tendría la oportunidad de observar mejor la reacción de los parásitos a su terapia y reaccionar en consecuencia. Mañana por la mañana sería genial. Ahora estoy demasiado cansado, quiero estar en mi mejor condición para el experimento. Por cierto, necesito impartir uno de mis hechizos personales a los sanadores que me ayudarán, pero no puedo sacar el pergamino de mi amuleto. Baregrave le dio una pluma y un tintero, obligando a Lit a mostrar su caligrafía. Esto es realmente una mala idea. Dijo Lit mientras la pluma se movía torpemente a lo largo de la hoja, chirriando de vez en cuando. Desde que aprendí magia del agua, siempre escribo con ella. ¿Estás seguro de que no puedes concederme magia del agua, o al menos dejarme acceder a mi amuleto dimensional, aunque sea por un segundo? Lo siento. Baregrave negó con la cabeza. No puedo hacerlo a menos que sea absolutamente necesario. Después de un largo y doloroso cuarto de hora, Lit le dio algo que parecía un antiguo lenguaje codificado, el espaciado entre las letras casi aleatorio. La tinta estaba manchada en varios puntos, haciendo que la letra del Dr. Lit fuera aún más misteriosa e insondable. ¿Crees que puedan aprenderlo para mañana? Preguntó Lit mientras limpiaba la tinta de sus manos. Sería más fácil para ellos recrearlo desde cero en lugar de descifrar este galimatías. Date la vuelta, por favor, y prepárate para tomar ese pergamino. Lit hizo lo que se le indicó, manteniendo su mano derecha detrás de su espalda, permitiendo que Soules presenciara lo que Baregrave quería mantener oculto. El coronel dio unos pasos hacia atrás, posicionándose en el centro de la tienda. Sus ojos izquierdos emitieron una luz tenue, revelando numerosas marcas de runas en ellos, que se movían fuera de la córnea y en el aire que lo rodeaba, permitiendo que Baregrave las manipulara como un teclado holográfico gigante. Gracias a su sentido de la mana, Soules podía ver cómo Baregrave se conectaba al conjunto de capas que rodeaba toda la región. Ella ya tenía una idea del alcance del artefacto, pero solo cuando se estableció la conexión, pudo comprender su impresionante complejidad. Ahora que Small World estaba activado, Soules podía ver las innumerables runas de poder que envolvían cada milímetro de espacio. Su magia impregnaba incluso los objetos y cuerpos de todos aquellos bajo su influencia. Un número infinito de cadenas, aunque normalmente invisibles, pesaban sobre ellos. Por mi creador. Esto es mucho más complicado de lo que pensábamos. No es como un interruptor. Él tiene que reescribir cadenas enteras de runas para hacer incluso el cambio más mínimo. Hazlo ahora. Lit podía sentir la tensión en la voz de Baregrave, al igual que Soules podía verlo en su rostro. Rápidamente extrajo el pergamino, levantándolo sobre su cabeza, sin darse la vuelta, para que el coronel lo viera. Baregrave asintió en silencio, volviendo el conjunto a su estado anterior. Las runas regresaron al ojo, sin dejar rastro de su poderosa magia, excepto un ligero olor a ozono que quedaba en el aire. Finalmente, algo en lenguaje humano. Comentó Baregrave mientras leía el pergamino.
El hechizo es mío, y me gustaría que siga siendo así. Lit ignoró el comentario. No te preocupes. Si resulta útil para la cura, serás compensado adecuadamente. De lo contrario, me aseguraré de que tu trabajo no sea plagiado. Lit no tenía idea de cómo Baregrave podía estar tan seguro al respecto. Un acuerdo de confidencialidad era solo un pedazo de papel, un mago ambicioso lo ignoraría y reclamaría el hechizo de desintoxicación de Lit como su propia creación. Ya sea que él planea emplear a sus seguidores más leales o simplemente matarlos para mantener el secreto, no es asunto mío. Ahora mismo, tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos. Esa noche, Lit cenó solo, revisando con Soules el procedimiento que había ideado. Primero, trabajaron en todos sus aspectos, mejorando las posibilidades de éxito. Después de eso, intentaron anticipar todo lo que podría salir mal, preparando planes de contingencia para todas las eventualidades. La luna estaba alta en el cielo cuando terminaron. Lit estaba muy cansado, así que decidió dormir en lugar de usar invigoración. Parece que todos los eventos recientes me están afectando. En comparación con ayer, hoy fue bastante tranquilo, pero me siento agotado. Creo que es por el pequeño mundo. Soules reflexionó, recordando la intrincada red de runas que se manifestó cuando Baregrave activó el artefacto. La mana del falso mago está quieta, por lo que no se ve afectado por ello, a menos que intente conjurar magia. En nuestro caso, la mana fluye constantemente dentro de nuestro cuerpo, incluso cuando no hacemos nada. Estar dentro del conjunto es como llevar pesos debajo de la ropa. Además, animar tantos zombies a la vez no ayudó. ¿Recuerdas lo que dijo Kale? Se alimentan de tu fuerza vital. Lit apenas tuvo tiempo de estar de acuerdo con su análisis, quedándose dormido tan pronto como su cabeza tocó la almohada. Al día siguiente, Lit se reunió con su equipo médico. Ya estaban usando un traje de cuerpo completo cuando él llegó, dejando solo la máscara de la plaga parcialmente expuesta. Solo podía inferir su género y edad por la voz. Lit les explicó qué haría el hechizo que había impartido y cuál era su papel durante el procedimiento. ¿Eso es todo? ¿Esa es tu brillante idea? Dijo con desdén una voz femenina. Este es el plan más básico que se podría pensar. ¿Qué te hace creer que puedes llevarlo a cabo? Principalmente el hecho de que antes de mi llegada no podías distinguir la cabeza de la enfermedad de su trasero. Sin mencionar que te atreves a llamarlo simple solo por mi hechizo. La voz de Lit resumaba desprecio. Estoy explicando todo esto solo porque necesito tu ayuda, no tu permiso. En efecto. El coronel Baregrave iba a ser espectador. Quería asegurarse personalmente de que nada saliera mal. Siéntete libre de irte, mago Utica. Pero ten cuidado, porque tu rango militar, título noble y todos los fondos que la corona te otorgó se quedarán aquí, contigo o sin ti. Utica cruzó los brazos, pero no dijo nada más. Luego, Lit se acercó al paciente, explicando todos los riesgos y asegurándose de que entendiera las consecuencias. Era una anciana, delgada como una ramita, con el pelo blanco desaliñado empapado en sudor. Su brazo izquierdo estaba desgarrado, apenas mantenido unido por puntos y vendajes. Su rostro arrugado estaba estirado por el dolor. No te preocupes por esta vieja bruja, chico. Reconociendo su corta edad, ella se obligó a sonreír. He vivido mi vida, tuve un buen esposo, buenos hijos y viví lo suficiente como para ver a mis nietos convertirse en adultos exitosos. No quiero pasar el resto de mis días sufriendo como un perro. Si tienes éxito, seré sanada. Si fallas, este dolor se detendrá. Es un ganar-ganar para mí. Después de hacerla dormir, comenzó el experimento de Lit. Como había afirmado anteriormente el mago Utica, no era complicado. Mediante el uso del hechizo desintoxicante de Lit, los tres magos estaban extrayendo las toxinas que hacían imposible la curación, almacenándolas en frascos mágicos que se enviaban rápidamente a los laboratorios alquímicos. Lit seguía el progreso con invigoración, esperando el momento adecuado. Las criaturas se rejuvenecían con toda esa mana, pero como él predijo, no podían excretar toxinas tan rápido como las eliminaban. Cuando el brazo casi estaba limpio, Lit envió tentáculos de magia oscura, envolviendo a los gusanos con precisión quirúrgica antes de aplastarlos todos de una vez. Pero, en la muerte, liberaron una sustancia que se filtró en la carne y el hueso, haciendo que el brazo se pudriera a una velocidad visible a simple vista.
Incluso el capullo de oscuridad que envolvía a los gusanos no fue suficiente para detener el proceso. Pero ahora el brazo estaba libre de los gusanos y las toxinas, lo que permitió a Lit usar la magia de la luz al máximo, haciéndolo completo y saludable nuevamente. Mientras todos los demás estaban celebrando, él se quitó enojado su bata. Lo siento, coronel. Ha sido un completo fracaso. Capítulo 146. Una amenaza inesperada. ¿Qué quieres decir con un completo fracaso? Baregrave no estaba saltando de alegría como los demás, pero no podía entender por qué Lit estaba siendo tan negativo. Era la primera vez desde el brote de la plaga que un paciente había sido curado. Salvé su brazo, sí, y tal vez incluso su vida, pero solo a corto plazo. Solo tomará un tiempo para que los parásitos invadan el brazo sano, y luego volverá al punto de partida. Mi experimento tenía muchos objetivos, pero solo logré uno. Quería eliminar los gusanos de manera segura, y fallé. Y también fallé en mi intento de recolectar la sustancia que liberan al morir, e incluso de anular sus efectos. Todo sucedió demasiado rápido, pude salvar el brazo solo porque no tiene órgano vital. Si la herida hubiera estado en el pecho o la cabeza, el paciente estaría muerto. Lo único que logré fue recolectar las toxinas, y eso lo podría haber hecho de todos modos, en cualquier momento, y restaurar el brazo. Pero como dije, en general es una victoria vacía. Necesito tiempo para pensar. A pesar de que cada éxito que Lit lograba lo acercaba a la horca, Baregrave no compartía su pesimismo. Lit mismo había predicho que el experimento sería un fracaso, dándole una baja probabilidad de éxito. El paciente no estaba muerto, al contrario, sus condiciones habían mejorado. Fue un pequeño paso, pero un paso adelante de todos modos. Después de despedir al equipo médico, recordándoles que no usaran el nuevo hechizo de desintoxicación sin el permiso de Lit, regresó a su tienda para informar a la corona de las últimas noticias. Silfa, reina del reino de los grifos, escuchó el informe de Baregrave con sentimientos ambivalentes. Se alegró al escuchar tantas buenas noticias, después de más de un mes tropezando en la oscuridad. Primero, se encontró un diagnóstico adecuado para la plaga, y gracias a eso, los sanadores y alquimistas estaban ocupados buscando una cura en lugar de tratar de minimizar el número de muertos. 2 días después de eso, las condiciones de un infectado se habían estabilizado. Sin embargo, ella estaba desconcertada por cómo las cosas se estaban moviendo rápido. Era completamente fuera de sus predicciones. Cuando Silfa había obligado a Linjos a enviar ayuda, amenazando su vida, había sido un castigo por su incompetencia en el manejo de Manouger. Cada vez que el genio fugitivo desaparecía, solo podía rezar para que no ocurriera nada malo. Y cuando sus súplicas caían en oídos sordos, inevitablemente decepcionaba a los seguidores más leales de la corona, socavando su prestigio y autoridad. Esta vez fue aún peor, miles de vidas estaban en juego, toda una región estaba a punto de ser arrasada. Solo quería enseñarle una lección, mostrando lo graves que eran las consecuencias de dejar escapar uno de sus activos más valiosos. Los eventos recientes fueron una sorpresa agradable, pero una sorpresa al fin y al cabo. Silfa necesitaba respuestas, y sabía quién podía proporcionárselas. Justo después de colgar la llamada con Baregrave, llamó al capitán real, el oficial al mando de todas las unidades del cuerpo de la reina. Su Majestad, ¿a qué debo el placer de su llamada? Deja de decir tonterías, Mirim, no estoy de humor. Nunca estás de humor, Silfa. La marquesa Distar estaba en su escritorio de trabajo, como de costumbre, abrumada por la documentación. Nos conocemos desde hace más de 30 años, así que te lo pregunto como tu amiga, no como tu reina. ¿Por qué me mentiste? Mirim quedó atónita por la acusación, sus ojos bien abiertos por la sorpresa. No tengo idea de lo que estás hablando. Todos estos años, has clasificado a Lit de Lutia como un activo de rango B, por eso la Asociación de Magos nunca le prestó atención. Y ese es exactamente el valor que tiene para el reino. Mirim reprochó. Sin embargo, una vez que ingresó a la Academia del Grifo Blanco por tu recomendación, demostró ser un talento de rango A. Luego, te trajo la caja y la carta codificada, y ahora está brindando una ayuda inestimable contra la plaga. ¿Lo niegas? Los ojos de Silfa se redujeron a estrechas rendijas ardientes, sobrecargados de maná. No. Pero nunca te mentí.
Le di a la asociación un archivo completo y estuvieron de acuerdo con mi evaluación. Ser un mago talentoso y un activo valioso son dos cosas diferentes. Por favor, explícate. Al darse cuenta de que su temperamento pudo haber apresurado su juicio, Silfa se calmó. Cuando lo conocí por primera vez, tenía solo 8 años, pero ya se podía ver lo peligroso que era. Más allá de sus sonrisas y amabilidades, no había más que una bestia enjaulada. Ser capaz de crear un juego tan complejo como el ajedrez y ser bueno en ello, solo lo hacía más poco confiable a mis ojos. Sabes tan bien como yo que el poder y la brillantez son difíciles de controlar. Y eso es lo que la Asociación de Magos quiere en última instancia de sus miembros, control. Y cuando 4 años después él era un cazador de recompensas con más de 30 asesinatos confirmados, supe que siempre había tenido razón. Silfa asintió. La razón por la que Miriam Destar había alcanzado su rango en el cuerpo no era solo por su talento para la magia y su lealtad, sino porque había demostrado innumerables veces tener una habilidad excepcional para evaluar a las personas. Cuando el conde Lark comenzó a molestar a todos, mi intención era ocuparme de mis propios asuntos. Sabía que con su talento, tarde o temprano Lid se uniría a la Asociación de Magos, y necesitaba más tiempo para evaluar qué tipo de amenaza podría representar para el reino. Entonces, ¿qué te hizo cambiar de opinión? ¿Por qué lo ayudaste? Porque en mi momento de necesidad me decepcionaste. Y él salvó a mi hija. Los ojos de Miriam estaban llenos de determinación. En ese momento, entendí que él podría ser un activo de segunda categoría para la corona, pero una herramienta invaluable para mí. Sé que oficialmente soy solo un noble de nivel medio y que hay un límite a lo que puedes hacer por mí sin revelar mi identidad. Silfa maldijo interiormente a Linhos y Manouger nuevamente. Todo era culpa de ellos si en aquel entonces Miriam había sido acorralado. La existencia del cuerpo debía mantenerse en secreto a toda costa. La reina no los usaría para ayudar a un amigo, ni para salvar a sus propios hijos. Si los milagros comenzaran a suceder cada vez que la corona o uno de sus leales servidores estuviera en peligro, los rumores sobre ellos se convertirían en una certeza. Esa era la razón por la cual habían nombrado a Manouger el sanador real, porque era tan importante. Pero si incluso después de todo lo que he sacrificado por el reino, no puedes garantizar la seguridad de mi esposo e hija, entonces puedes quedarte con mi rango y estatus y metértelos por el trasero. Silfa dejó pasar el desahogo de su vieja amiga. Como madre, podía entender sus sentimientos. ¿De qué nivel de amenaza estamos hablando? Hablando de su trabajo, Miriam recuperó la calma. Lo estimo como un mago de rango A y una amenaza de rango S para el reino. ¿Qué? ¿Por qué? El impacto fue tan grande que Silfa no pudo articular más que monosílabos. Porque él no es como Manouger, a quien puede sobornar con equipos costosos y nuevos acertijos, ni como Atorne, que haría cualquier cosa por dinero. Lid tiene sus propias reglas y agenda, pero solo los dioses saben cuáles son. Si tú, o cualquier otra persona, intenta obligarlo a hacer algo, él se someterá a tu voluntad, esperará el momento adecuado y luego, cuando menos te lo esperes, desatará algo que hará que esta plaga parezca un resfriado común. No es su talento lo que lo hace peligroso, sino su paciencia y habilidad para manipular a los demás. Por eso estoy utilizando la estrategia del cometa, y te aconsejo que hagas lo mismo. Miriam se refería a una táctica antigua que el reino del grifo usaba al tratar con individuos peligrosos. Al igual que un cometa, no los dejarías volar libremente, al mismo tiempo que los mantendrías lo suficientemente lejos como para estar seguros y darles la impresión de que no están controlados. Capítulo 147. Una amenaza inesperada 2. La mayor virtud de Lid es que no tiene ambición. Nunca me pidió títulos o poder, ni intentó convertir su aldea en su propio pequeño reino, como muchos magos de origen humilde hacen, intoxicados por sus nuevas habilidades. Esto implica que cada vez que necesite sus servicios, él nunca intentará dañar al reino, ya que tus objetivos son poco probables de chocar con los suyos. Silfa recordó las palabras de su esposo durante su última pelea. Tal vez tenía razón al querer organizar la recompensa de Lid lo antes posible. Aún creo que tu evaluación es demasiado exagerada. Él sigue siendo solo un niño, incluso si se vuelve tan poderoso como Mars, todavía está lejos de ser una amenaza de nivel S. Miriam negó con la cabeza, suspirando. Estás pensando demasiado directamente. No va a levantar un ejército de muertos vivientes como el dios de la muerte, ni desatar una plaga como Atorne. Puede que no sea capaz de tales hazañas, pero eso no lo hace menos peligroso.
Lo que te hace subestimar a Lid es que hasta ahora se ha atenido a la ley, pero eso es porque le conviene. Si hay algo que entendí sobre él, es que quiere que lo dejen en paz. Piensa en su pasado. Cuando sus hermanos empezaron a antagonizarlo, uno fue desheredado y el otro se fue por su propia elección. Cuando una familia noble se metió con él, fue eliminada, porque después de matar a varios adultos sin derramar una lágrima, tuvo la presencia de ánimo de traer pruebas de su contratista. Y él tenía respectivamente 5 y 6 años en ese momento. Cada uno de sus logros, tomados por separado, es notable. Pero cuando ensamblas todas las piezas del rompecabezas, obtienes a un niño que carece de conciencia, paciente, manipulador, sin escrúpulos hacia su propia familia y mucho menos hacia extraños. Y estás dejando que una persona así se acerque a la enfermedad más peligrosa a la que el reino del grifo jamás haya enfrentado. Piénsalo. Aceptó ayudarte porque le prometieron una recompensa de su elección. A Lid no le importa en lo más mínimo los infectados. Si logra curarlo, tendrás que tener en cuenta que probablemente sea capaz de replicarlo, o incluso empeorarlo. Si se enfada, no hay forma de saber hasta dónde está dispuesto a llegar Lid por venganza, y no estoy dispuesto a aprenderlo de la peor manera. Por eso siempre lo he mantenido atado solo a través de la gratitud, ayudándolo cuando lo necesitaba. Considéralo un autónomo al que llamar en tiempos de necesidad, pero siempre recuerda pagarle lo que le corresponde. Oblígalo a vivir bajo tu techo y quemará la casa después de tapiar puertas y ventanas. Silfa reflexionó sobre esas palabras durante unos segundos, golpeando con los dedos en el reposabrazos. Veo tu punto con la estrategia del cometa. Demasiado peligroso acercarlo, demasiado valioso para matarlo. Buen pensamiento, sin él, todavía estaríamos en apuros con la plaga. ¿Alguna idea sobre cómo recompensarlo? Todavía es demasiado pronto para decirlo. Dale algo preciado, pero no demasiado, de lo contrario ya no nos necesitará. Silfa asintió. ¿Y la caja? ¿Alguna noticia? No, la cerradura es realmente complicada y solo tenemos una oportunidad. Lo mismo para la exdirectora Linae y Atorne. Aunque no creo que tengamos que preocuparnos por Atorne. Ella dejó el reino el mismo día que explotó el laboratorio, y eso fue un gran error por su parte. Aquí todavía podía confiar en su contratista, pero una vez que los otros países se enteren de lo que hizo, la matarán en lugar nuestro. Las tribus del desierto de sangre valoran el honor por encima de todo lo demás, y lo que ella hizo es la forma más alta de cobardía, matar a cientos de inocentes por dinero. En cuanto al Imperio Gorgona, la emperatriz mágica nunca emplearía a alguien que no dudara en traicionar a su propio país. De acuerdo. Si alguna vez hubiera sospechado que ella era capaz de hacer algo así, la habría matado hace años. Los genios son impredecibles. Mirin suspiró. Por eso son tan valiosos pero también peligrosos. Y por eso prefiero personas como Lid o Mars, son predecibles. Las dos mujeres pasaron horas hablando, discutiendo sobre el futuro de los magos de todo el país. En los días siguientes, Lid siguió buscando una cura, pero sin éxito. Incluso después de la llegada del profesor Mars, la situación seguía siendo grave. Lid comenzó a trabajar con los sanadores de la Academia del Grifo Blanco, compartiendo con ellos todo lo que había aprendido sobre los parásitos a lo largo del tiempo. Soules agotaba la mente de Lid sin descanso, buscando en todos sus recuerdos sobre tecnología y medicina terrestre, buscando una pista. Pero aún había demasiadas cosas que desconocían sobre la magia, la ciencia parecía no tener nada que ofrecer contra esas monstruosidades. Ambos estaban al límite de sus fuerzas, sintiendo cómo su cordura se desvanecía. Lid estaba cansado de la vida en el campamento militar, con la mayoría de sus habilidades selladas, siempre mirando hacia atrás por si había traidores. Odiaba verse obligado a pasar sus días con personas que no le gustaban, trabajando en algo que no le interesaba, sin privacidad en absoluto excepto durante las horas de sueño. Si no fuera por el constante apoyo y cuidado de Soules, habría estallado, levantándose de entre los muertos cada vez que hubiera un cadáver disponible y aprovechando el caos resultante para escapar de esa prisión. En cuanto a Soules, estaba experimentando lo que Mars temía que le sucediera a Quilla si participaba en el proyecto de investigación. Por primera vez en su existencia, se enfrentaba al lado más oscuro de los humanos, contra el cual Lid la había advertido una y otra vez. Durante su trabajo, tuvo que presenciar muerte, miseria y dolor, sabiendo que no eran accidentes ni catástrofes naturales, sino el resultado de la constante guerra que los hombres libraban contra otros hombres por el poder.
Hasta ese momento, siempre había vivido rodeada del amor de la familia y amigos de Lid, permitiéndose creer que el mundo no era tan oscuro como él lo pintaba, y que él había sido marcado por los desafortunados eventos de su primera vida. La plaga no discriminaba entre jóvenes y viejos, personas buenas y malas. Cada muerte que no podían prevenir dejaba una cicatriz en su corazón. Su único consuelo era el constante regaño de Lid sobre la comida, sus viviendas, la máscara que lo hacía sudar a mares, todo. Cada vez que Soule sentía que estaba a punto de perderse en la locura que los rodeaba, encontraba un puerto seguro en su corazón, sin importarle el creciente número de muertos o su fracaso. Lo único que le preocupaba era ella. Como suele suceder en la historia de la ciencia, un elemento crucial para su supervivencia fue descubierto casi por accidente. El equipo de investigación de Lid había confirmado que los gusanos no podían ser eliminados ni removidos, ya sea por magia o cirugía, sin causarles liberar la toxina inductora de necrosis que llevaba a la muerte del paciente. Para empeorar las cosas, Lid descubrió que incluso si los efectos de los parásitos no eran desencadenados por el uso activo de la mana, una vez que su número crecía más allá de lo que la capacidad de mana del huésped podía sostener, comenzarían a alimentarse de su carne y sangre, causando su muerte. Fue después de que ocurriera uno de esos casos que Lid notó algo que había pasado por alto hasta ese momento. El cadáver, como todos los demás causados por el ciclo reproductivo de los gusanos, era perfectamente normal. La temperatura, la rigidez, todo estaba como se suponía que debía ser, sin signos de descomposición prematura. Después de consultar con Mars, juntos idearon un hechizo que les permitiría confirmar su nueva teoría. Al estar compuesto solo por expertos, al equipo de Mars le tomó solo unas pocas horas crear un hechizo de prueba, en lugar de las semanas que Lid necesitaría si hubiera trabajado solo. Lid ya había ayudado a crear un hechizo de diagnóstico que permitiría incluso a los falsos magos detectar los parásitos, así que decidió dejar que Mars llevara a cabo el experimento. Necesitaba una cura que cualquiera pudiera usar, o todo sería en vano. Primero, Mars localizó los parásitos en una extremidad del paciente, luego aplicó el hechizo de prueba. Una vez más, la idea principal de Lid era simple. Había observado que la muerte natural de los parásitos no causaría daño al huésped, así que todo lo que tenían que hacer era no matarlos, sino dejarlos morir. El hechizo de prueba inundó el cuerpo del paciente con magia oscura, sin atacar directamente a los parásitos. La extremidad perdió progresivamente su mana y vitalidad, hasta el punto en que los gusanos fueron incapaces de obtener sustento de ella, muriendo de inmediato de hambre. Lid pudo seguir todo el procedimiento a través de la invigoración, listo para intervenir si algo salía mal. Lo primero en colapsar fueron los huevos, marchitándose tan pronto como el más mínimo rastro de oscuridad los tocaba. A diferencia de la forma adulta, no tenían protección contra ella. La clave en el nuevo hechizo de Lid era que no estaban atacando toda la extremidad, sino solo las ubicaciones donde residían los parásitos. Entonces, una vez que su fuerza vital se extinguía, al haber sido engañados al percibir a su huésped como muerto, los sanadores eran libres de regenerar los tejidos dañados e inyectar energía en el paciente. El procedimiento duró más de una hora, Lid y los demás sanadores tuvieron que intervenir más de una vez para evitar que el hechizo atacara tejidos sanos. Al ser solo una versión de prueba, enfatizaba la fuerza en lugar de la destreza. Cuando terminó, Mars estaba empapado en sudor, los cristales de sus ojos en la máscara estaban empañados por el calor corporal. Mis queridos colegas, esta pierna necesita ser regenerada un poco, pero diría que esto fue un éxito. Capítulo 148. Verdadero genio. Después del éxito del hechizo de prueba, el equipo del profesor Mars compartió con los demás sanadores los detalles de su descubrimiento. Encontrar la cura no era una competencia, sino una prioridad para todo el reino. Gracias a la nueva y vital información, la investigación comenzó de nuevo con los diferentes equipos compartiendo sus éxitos y también los numerosos fracasos. Aquellos que intentaron deshacerse de todos los parásitos de una vez, tenían una alta tasa de mortalidad en comparación con los sanadores que limpiaban una extremidad a la vez. La gran cantidad de gusanos, junto con la alta destreza requerida para controlar las energías oscuras sin causar daños colaterales, obligó a los investigadores a abandonar proyectos que buscaban un tratamiento de una sola sesión. Después de experimentar con prueba y error,
Quedó claro que el mejor enfoque era un hechizo diferente para cada extremidad, brazos, piernas, pecho y cabeza. Cuando Mars le dijo que su equipo iba a desarrollar hechizos de nivel 5, Lid volvió a estudiar otros tipos de parásitos, dejándolos hacer su trabajo. Aún tenía un conocimiento limitado del nivel 4. Cuando la discusión pasaba al nivel 5, Lid solo podía entender los términos generales, ya no tenía nada que ofrecer. Después de 11 días, el equipo de Mars había convertido con éxito el hechizo de prueba en 4 nuevos hechizos. Después de probar su eficacia, curando a varios pacientes con una tasa de mortalidad muy baja, fue a informar a Baregrave de su éxito. En esos días, el coronel estaba a menudo melancólico, sin importar cuántos avances hicieran los investigadores, nunca había olvidado su apuesta tonta con el rey. En el momento en que se encontrara la cura, también sería su último día. Cuando Mars terminó su informe, Baregrave se puso pálido, su almuerzo hizo varios intentos de escapar del estómago y volver al plato, pero unas copas de agua de dragón para celebrar las buenas noticias lograron calmar sus nervios. Estoy impresionado por tus increíbles resultados, profesor. El grifo blanco realmente merece el título de Cuna de las Artes Curativas. Pensar que hace menos de 2 semanas estábamos considerando la idea de incinerar toda la región. Baregrave se estremeció. El pensamiento de tantas vidas inocentes perdidas solo por su incompetencia no le había permitido tener una sola noche de sueño tranquilo desde la llegada de Lid. Solo por curiosidad, ¿Lid también te ayudó a desarrollar la cura? Oh, no. Por los dioses, si él hubiera logrado hacer algo así, tendríamos un segundo manojar a mano. ¿Quién sabe si uno solo ya es demasiado? Baregrave asintió. Su destino estaba sellado de todos modos, decidió que era mejor entender la magnitud de su error en lugar de vivir sus últimos días con miedo. Es extraño, sin embargo. Según tu informe anterior, entendí que fue él quien descubrió el elemento clave para la cura y propuso el método. Mars reflexionó durante un rato, buscando las palabras adecuadas para no parecer arrogante o ingrato hacia su propio estudiante. De hecho, lo hizo. Pero decir hay una inundación, necesitamos una presa, es diferente de saber cómo alterar el terreno e ingeniar una instalación capaz de hacer el trabajo. Lo siento, profesor, pero me perdí en lo hizo. ¿Te importa explicármelo de forma más sencilla? Bueno, en realidad es simple. La habilidad de diagnóstico de Lid es lo único que tiene al nivel de manojar. Identificó la fuente de la plaga y luego entendió cómo, al menos en teoría, era posible curarla. Sin embargo, no tenía idea de cómo hacerlo. Si fuera un verdadero genio, habría reunido 4 o 5 hechizos de nivel 4 que ya conocía e intentado una cura improvisada. Afortunadamente, conoce sus límites y la importancia del trabajo en equipo, así que vino a mí en busca de ayuda. Resumiendo, su idea principal era correcta, pero era solo una idea vaga. Convertirla en realidad estaba más allá de sus capacidades. Sin mencionar lo difícil que ha sido hacer que realmente funcione. Como la mayoría de los guerreros, Baregrave siempre había tenido poco interés en la magia de curación, pero en el último mes se había convertido en su pan de cada día. Ahora era un tema que despertaba su curiosidad. Sin ser grosero, lo que estás diciendo no tiene mucho sentido. Leí su expediente. Sé que es el único sanador de rango S que ha aparecido en los últimos 5 años. De lo contrario, ¿cómo explicas que todos los grandes magos reunidos aquí, incluido tú, no hayan logrado hacer lo mismo, a pesar de la diferencia de edad y experiencia? Mars suspiró profundamente. No era un hombre orgulloso, pero admitir ser inferior a un niño siempre resultaba molesto para su ego. Es una cuestión de visión. Todos nosotros, los viejos cascarrabias, hemos adquirido malos hábitos a lo largo de los años, y Lid es nuestra llamada de atención. Desde que la magia de luz reemplazó a la medicina, dejamos de hacernos preguntas que en este caso resultaron ser vitales. Ya no nos importa por qué un hígado no funciona correctamente, simplemente identificamos que está enfermando al paciente y lo arreglamos. Nos acostumbramos tanto a la simplicidad de la magia de luz que nos volvimos incapaces de pensar más allá de sus límites. Desde la llegada de Lid, nos mostró lo importante que era el conocimiento de la anatomía para la magia regenerativa, y ahora, siendo el único que presenció autopsias, logró captar lo que todos estúpidamente pasamos por alto. Se le considera un talento de rango S, porque mientras nos enseña, también aprendemos de él.
La lección que Liz nos ha estado impartiendo a nosotros, los viejos tontos, es que la ciencia y la magia son dos aspectos de la misma cosa, y que al renunciar a uno no podemos desarrollar todo el potencial del otro. Mientras tanto, ahora que el parásito de la magia de luz estaba fuera de la lista, Liz estaba experimentando la cura que había sugerido a Mars en las víctimas de los parásitos del fuego y el agua también. Gracias a la invigoración, era capaz de limpiar a un infectado en cuestión de minutos. Antes de pedir el consejo de Mars, Liz ya había verificado por sí mismo que el método era factible, dejando la mayor parte de la gloria al resto del equipo. La verdadera magia le permitía una precisión quirúrgica al manejar la magia oscura, incluso dentro del cuerpo de otro humano. Matar un solo gusano o cientos a la vez era solo una cuestión de enfoque para él. Siempre que Soule se encariñaba con uno de sus sujetos experimentales, eliminaba los parásitos de su cuerpo para prolongar su vida y evitar que ella se sumergiera aún más en la depresión. Mientras Mars y los demás aún estaban ocupados creando un hechizo que cualquiera pudiera usar, Liz ya había descubierto dos cosas importantes. La primera era que los parásitos de fuego y agua podían tratarse de la misma manera que los de magia de luz. La segunda era que los parásitos de agua tenían un ciclo reproductivo mucho más largo en comparación con sus primos de fuego. Al revisar los datos de mortalidad de los 4 tipos diferentes de parásitos, se dio cuenta de que los parásitos que bloqueaban el agua y la magia eran los que causaban la menor cantidad de muertes. Sin que él lo supiera, solo se habían creado 2 para infectar a los soldados, mientras que los otros estaban destinados a ser utilizados en la población de las tribus del desierto de sangre y el imperio Gorgón hasta que se sometieran por completo. Si la cura que he ideado funciona para 3 parásitos, puedo esperar que también funcione para el 4º tipo. Según lo que Baregrave dijo a mi llegada, hasta que se encuentre una forma de erradicar el parásito que bloquea la magia, no me dejarán ir. En un mundo como este, donde el transporte rápido y las comunicaciones dependen completamente de la magia, estas pequeñas criaturas pueden causar la caída de naciones enteras, llevándolas de vuelta a la edad de piedra. Sería como si en la Tierra alguien controlara una bacteria capaz de absorber corriente eléctrica. Esperemos que tenga razón. No puedo esperar para salir de aquí. El parásito que bloquea la magia era el que Liz conocía menos. Dado que sus víctimas se mantenían en un espacio separado creado con magia dimensional, no tenía forma de interactuar con los infectados sin la supervisión del coronel Baregrave. La mayoría de ellos eran poderosos magos que, tras perder sus poderes, habían sido llevados al borde de la locura. La causa más común de muerte entre el 4º grupo de infectados no era el parásito, sino el suicidio. La segunda causa era los constantes disturbios, cuya frecuencia solo empeoraba con el tiempo. El pabellón médico estaba aislado del mundo exterior, lo que agravaba los sentimientos de impotencia y desesperación que se habían arraigado profundamente en el corazón de los pacientes. Las pocas veces que Liz logró acceder al pabellón secreto, los guardias necesitaban ser advertidos con anticipación para tener tiempo de contener a los residentes antes de su llegada. Una vez que llegaba, tenía poco tiempo y ninguna privacidad, por lo que no podía realizar ningún experimento. Ahora que las otras amenazas estaban bajo control, Liz decidió que era el momento adecuado para convencer a Baregrave de sacar al menos a un infectado del pabellón secreto y establecer una tienda separada para sus estudios. Capítulo 149. El último obstáculo. Contrario a las expectativas de Liz, el coronel Baregrave no planteó objeciones a su propuesta, permitiéndole comenzar a estudiar los parásitos que bloquean la mana. El único problema era que se requerían muchas preparaciones y las medidas de seguridad eran mucho más estrictas que antes. La mayoría de las víctimas se habían vuelto extremadamente violentas, por lo que necesitaban estar atadas de manos y pies a las camillas para evitar intentos de escape. Todo lo que tenía que ver con la comunidad mágica requería el permiso de la Asociación de Magos, por lo que el capitán Killian fue asignado como su escolta y asistente cada vez que entraba en contacto con uno de los pacientes. Hubo un par de razones detrás de la actitud sumisa de Baregrave. Después de hablar con el profesor Mars, él había logrado dejar de lado su orgullo herido y admitir para sí mismo lo equivocado que había estado al dudar de la lealtad de Liz hacia el reino. Segundo, y más importante, estaba lidiando con una investigación interna que había estallado de repente en sus manos. Después de que Liz había matado al teniente traidor Vicas y a sus 2 cómplices, los engranajes del destino comenzaron a moverse. Con la disciplina estricta con la que se operaba el campamento, la repentina desaparición de oficiales de nivel medio no podía pasar desapercibida por mucho tiempo.
Al final del primer día, el personal militar estaba en alerta, buscando a 3 posibles desertores. El peor escenario era que uno de ellos, si no todos, estuvieran infectados y hubieran decidido intentar escapar de la zona de cuarentena para ver a sus familias por última vez antes de su muerte. Baregrave no podía correr ningún riesgo. Si la plaga se propagaba al resto del reino, el mundo entero estaría en peligro. Sus alojamientos fueron minuciosamente registrados en busca de cualquier pista sobre sus intenciones o destino. Al día siguiente, la situación empeoró aún más. Al revisar sus registros militares y horarios de trabajo, Baregrave descubrió que los 3, en el momento de su desaparición, estaban de patrulla en el sector donde se encontraba la tienda de Lit. Normalmente lo habría considerado una coincidencia, pero después de lo que le sucedió a su hermano jurado Belagros, no pudo descartar la idea de que fueran traidores enviados para terminar el trabajo. Baregrave pidió ayuda a Killian, y ambos hicieron que sus hombres más leales buscaran en todos los lugares donde se había visto a los 3 oficiales desaparecidos, en busca de pistas. La buena noticia era que gracias a Small World, escapar no era fácil, y todos los guardias en los puntos de control, las únicas salidas de la zona de cuarentena, eran veteranos de élite de lealtad comprobada. Incluso si uno de ellos también era un traidor, en un equipo de 8 hombres sería imposible que ayudara a sus cómplices sin que los demás se dieran cuenta. Además, según la seguridad del bloque World, los habían visto entrar, pero nunca salir. Siendo Lit seguro y sano, él no podía ser su objetivo. La exhaustiva búsqueda del campamento llevó al descubrimiento de un escondite y la mayoría de los objetos mágicos que una vez pertenecieron a los 3 tenientes. El escondite contenía pruebas incriminatorias contra 3 poderosas familias nobles y 2 de los soldados desaparecidos, señalándolos como posibles traidores contra la corona. Según una carta encontrada dentro del escondite, el teniente Vicas había sido abordado por su padre adoptivo, el duque Selimar, quien le había pedido que traicionara al reino a cambio de la promesa de convertirse en su heredero. Vicas explicó cómo había fingido aceptar, mientras recopilaba pruebas para derribar a la facción noble. Según la carta, solo había logrado identificar a otros 2, y concluyó diciendo que si algo le sucedía, era probable que lo hubieran descubierto y asesinado. Baregrave se conmovió por la valiente abnegación de Vicas, maldiciéndose a sí mismo por no ser un líder capaz de inspirar confianza. Si Vicas hubiera venido a pedir su ayuda, tal vez las cosas habrían terminado de manera diferente. El clavo final en el ataúd de las esperanzas de Baregrave de un final feliz fue que todos los objetos mágicos recuperados ahora carecían de cualquier marca. Eso podría significar que sus dueños estaban muertos. Descubriendo cuán arraigada estaba la facción noble dentro de las filas militares, Baregrave confió todas las pruebas recopiladas a Killian, dejando que el cuerpo de la reina hiciera el resto. Sin que Lit lo supiera, su plan había funcionado casi a la perfección. Había sido él quien obligó a Vicas a escribir la carta en su cuaderno, a recoger todos los objetos mágicos y a colocarlos donde pudieran ser encontrados. Por último, pero no menos importante, había encontrado el escondite secreto de cada teniente y había juntado todo en uno solo para que funcionara la historia de portada que había ideado. La única falla era que no tenía idea de cómo explicar la desaparición de los 3 cadáveres. Si los traidores habían dominado y matado al heroico Vicas, deshacerse del cadáver era natural, pero si incluso ellos habían muerto, ¿quién podría haber limpiado la escena? Las pruebas contenidas en el escondite secreto no eran suficientes para acusar a una de las grandes familias nobles de traición, pero socavaban su credibilidad, vinculándolos a varios crímenes sin resolver. Esto permitiría a la corona suprimir todas sus actividades y debilitar su influencia hasta que se completara la investigación. Prevenir la guerra civil era una prioridad máxima, por lo que Baregrave solo podía ignorar ese misterio por el momento. Maldición, en lugar del rey, mataría a un incompetente como yo sin pensarlo 2 veces. Pensó. Estaba tan ocupado dudando de la lealtad de Lit que me perdí a los verdaderos traidores justo debajo de mi nariz. Ya puedo escuchar al rey y a la reina discutiendo sobre lo corrupto que es el ejército. Ella nunca dejará que su majestad se olvide de eso. Considerando el asunto de los otros 3 parásitos resuelto, Lit comenzó a examinar a varios infectados por el parásito que bloqueaba el maná en busca del espécimen perfecto. Estaba decidido a encontrar el peor caso de infección posible y usarlo para su trabajo. A diferencia de él, los magos falsos no podían alterar el flujo mágico de sus hechizos a menos que hubieran sido diseñados expresamente para permitirlo.
Para empeorar las cosas, Lit no tenía idea de cómo funcionaba un hechizo de nivel 5, por lo que debía asegurarse de proporcionarles una cura infalible. El plan de Lit era estudiar un caso avanzado, recopilando todos los datos necesarios para crear un rastro de migas de pan que el equipo de Mars pudiera seguir. De lo contrario, tendrían que hacer ajustes cada vez que se encontraran con una circunstancia desconocida en el momento en que se creó el hechizo. La tienda preparada para los estudios de Lit era bastante grande, tenía un diámetro de casi 10 metros, 33 pies, con 2 asientos y un pequeño escritorio como único mobiliario. La mayoría de sus especímenes venían con una camisa de fuerza y cadenas en los tobillos, si no estaban completamente atados como un salami. A diferencia de los demás, las víctimas del cuarto tipo de parásito tenían cuerpos saludables llenos de vigor. Las restricciones eran medidas de seguridad para evitar intentos de escape y limitar los riesgos de infección en caso de que intentaran morder durante un ataque de rabia. No sabes quién soy, maldito perro militar. Además, en lugar de tratar a los soldados y a los sanadores con respeto, la mayoría de ellos gritaban todo el tiempo, burlándose de su estatus anterior como si estuvieran hablando con un sirviente de poco ingenio. Soy Garrett Sandy, el maestro de gremio más joven que el gremio de Candria haya tenido. El primer paciente de Lit era un hombre guapo, bien formado, alto, con cabello rubio y ojos azules, que en ese momento miraban a Lit como si fuera una mierda de perro encima de sus gofres matutinos. Exijo ser liberado y ser tratado con todos los honores que merezco. Una vez que salga de aquí, me aseguraré de que cada uno de ustedes muera como un perro. Por favor, cállate. Interfieres en mi concentración, haciendo que mi trabajo sea más difícil. Incluso usar la invigoración era un desafío. Los cuerpos de las muestras estaban afectados por una toxina diferente a las que Lit había estudiado hasta ahora. No causaba ningún daño directo, pero era capaz de alterar tanto el maná interno como el externo, convirtiendo cualquier hechizo en una pérdida de energía. Superar su efecto de interferencia requería la pura fuerza de voluntad y concentración de Lit, agotando sus reservas de maná como si estuviera tratando a todo un pueblo al mismo tiempo. ¿Tu trabajo? Ja. Eres solo un incompetente, de lo contrario no estaría pudriéndome en una tienda miserable como un vagabundo desde hace más de un mes. Luego logró escupir en el cristal del ojo derecho de Lit con una precisión increíble, antes de estallar en risas. Lit nunca había sido una Florence Nightingale. Su calma y respeto habituales provenían de la conciencia de que después de ser prisioneros durante tanto tiempo, esas personas merecían ser tratadas con respeto humano para asegurar su cooperación. ¿Sabes qué, señor Senti? Lit limpió su cristal del ojo con un pañuelo y luego lo usó para limpiar un poco de suciedad de la suela de sus botas. Dicen que se atrapan más moscas con miel que con vinagre. Pero las moscas en realidad son fácilmente atraídas con mierda. Luego, metió el pañuelo en la boca de Garit.